Señora ministra, qué bien que comparezca usted por fin. Cualquiera diría que desde el apagón está usted intentando evitar las comparecencias públicas y escondiéndose de las preguntas. Desde hace prácticamente un año ha evadido usted preguntas, interpelaciones y comparecencias respecto al sistema eléctrico. Se ha negado usted a dar una explicación cabal respecto al apagón. Es más, seguimos sin tener una versión oficial de cuál ha sido el motivo de fondo del apagón. Todos sospechamos que la culpa la tuvieron las directrices políticas que desde el Gobierno se imprimieron a través de Red Eléctrica para incrementar el volumen de generación renovable en el sistema español. Pero digo que sospechamos porque el Gobierno aún no ha reconocido su culpabilidad. Sí que han trasladado ya, a través de el organismo regulador correspondiente, que los españoles tendrán que pagar en la factura un importe correspondiente a los costes derivados del apagón. Ya nos han dicho que los españoles van a tener que indemnizar por el apagón, pero seguimos sin saber quién ha sido el culpable. Aquí parece que no hay responsabilidades de ningún tipo. Señora ministra, la realidad es que entre usted y su predecesora, Teresa Rivera, han construido en España un sistema eléctrico terrorífico. Las conclusiones son que tenemos un sistema inestable, incapaz de garantizar el suministro. Estamos inestable, lo hemos comprobado. Con el apagón vemos cómo existe un riesgo evidente de garantía de suministro del sistema. ¿Son ustedes incapaces de asegurar el suministro? La prueba es que España, y cualquiera que nos escuche desde sus casas en cualquier región de España, habrá visto cómo numerosos proyectos industriales que aspiran a instalarse en España están teniendo que huir a terceros lugares, porque en España son incapaces de obtener los permisos de acceso al sistema. ¿Son ustedes incapaces de garantizar la tensión, la sincronía, las características necesarias de ese sistema eléctrico para que se pueda vertebrar una oferta organizada en toda España para que prospere lo que al final es la clave de un sistema eléctrico, que es elevar el sistema industrial y de bienestar de los españoles? Y todo esto viene porque ustedes han derivado el objetivo. En lugar de pensar en los españoles, en lugar de pensar en la industria de España, ustedes han diseñado un sistema cuyo objetivo es solo la supuesta descarbonización. Y digo supuesta porque ni siquiera en esto están teniendo éxito. Usted viene y nos habla, para tratar de vender su diseño del sistema, nos habla constantemente de los precios cero. Y viene y dice, no, España ha tenido un precio cero, los precios más bajos. Esto es una falacia, es falso. Es falso. Sí, ¿qué digo? Digo que es falso. Ningún consumidor en España se va a beneficiar, de hecho, al contrario, de estos precios cero. Lo cierto es que los precios cero se producen cuando existe un pico de generación fotovoltaica, en la cual entra en España prácticamente el 100% de esa generación fotovoltaica, y es el Ministerio el que por restricciones técnicas tiene que evitar. De hecho, ayer, sin ir más lejos, se impidió el acceso a un 30% de la generación fotovoltaica que estaba en disposición de producir y que tenía autorización previa del Ministerio para producir. ¿Por qué? Porque España no tiene capacidad para distribuir toda la energía eléctrica que potencialmente se podría producir. Esto por un lado. Por otro lado, cuando se producen esos precios ceros, esos excesos de producción, las infraestructuras no se retribuyen. Y por eso proyectos de instalación de producción energética que se estaban instalando en España, de nuevo están huyendo de España, porque no obtienen una retribución acorde a las inversiones que deben realizarse. Y así sucede que esa velocidad en instalación de procesos fotovoltaicos de la que usted durante muchísimo tiempo ha sacado pecho, la realidad es que a día de hoy están huyendo de España estas inversiones. Y por otro lado, lo cierto es que existe ese concepto que muchos españoles desconocerán, que es el que se llama restricciones técnicas del sistema. Cuando se produce este precio cero hay un exceso de producción y lo que hace Red Eléctrica es paralizar una parte de la producción. Oiga, no somos capaces de asumir tanta generación eléctrica. Usted viertan esa energía a tierra, no inyecten en el sistema y a esos se les retribuye. España se gastó el año pasado 3.700 millones de euros en restricciones técnicas, coste que engorda la factura eléctrica. Es más, las subvenciones que se han facilitado a las energías renovables desde el año 18 hasta el año 25
han ascendido a 52.000 millones de euros. 52.000 millones de euros en subvenciones a la fotovoltaica y a la eólica. Por otro lado, los costes de los arbitrajes de inversión, España ya debe más de 1.500 millones de euros. Hemos recibido recientemente una sentencia en la que dejan claro que los activos de España repartidos por el mundo van a ser embargables. Empezaremos a verlo. Proyectos industriales paralizados. Ustedes han ido vendiendo por toda España. Cada vez que se cerraba una central térmica, han vendido al pueblo, a la gente que vivía allí de las centrales térmicas, les han engañado y les han dicho, no, aquí se van a instalar X mil millones de euros en proyectos industriales, X cientos de puestos de empleo que van a suplir los puestos de empleo que antes vivían de la generación térmica. ¿Y qué ha sucedido? En Asturias, sin ir más lejos, Soto del Barco, no hay reemplazo. En la térmica del Hada no hay reemplazo. Todas aquellas promesas de generación de supuesto hidrógeno renovable no han llegado. Es más, Asturias tenía una industria siderúrgica potente antes de que ustedes llegasen y con sus presiones para reemplazar la generación, los hornos que funcionaban con gas, para reemplazarlos por hornos eléctricos, ha dejado a Asturias muerta. Esa siderurgia potente que tenía Asturias está desapareciendo. Tanto es así que internamente ya nos han dicho que el supuesto horno eléctrico que debía entrar en funcionamiento este año no entrará por los incumplimientos de su ministerio. Es más, nos dicen que si llegasen a poner en funcionamiento el horno eléctrico, horno siderúrgico, quienes nos escuchen, para fundir y producir acero, que se producía con mucha intensidad y con mucha calidad, ingenieros, puestos de trabajo de calidad en España y en Asturias específicamente, nos dicen, si llegásemos a poner ese horno eléctrico en funcionamiento, no existiría suministro suficiente. El Ministerio es incapaz de garantizarnos el suministro. Esta es la realidad que ustedes han traído a España. Y ustedes hablan siempre de las energías renovables, pero esconden cuál es la realidad energética de España. Todos los españoles tienen que entender que en España no solo tenemos la energía eléctrica, lo que se llama la energía primaria, toda la producción energética de España, tenemos por una parte todos los combustibles que se utilizan para transporte por carretera, que según los datos del Ministerio han supuesto prácticamente el 46% de la energía total consumida por España. Y esa cifra es creciente, ha venido creciendo durante los últimos años. La dependencia exterior de España, el consumo de combustibles fósiles de España va creciendo en los últimos años. Y a pesar de los 52.000 millones de euros en subvenciones a las renovables, a pesar de esas restricciones técnicas del sistema que nos cuestan una millonada a todos los españoles, a pesar de sus experimentos con las renovables, lo cierto es que ni siquiera ustedes cumplen con su propio objetivo, que en teoría era la descarbonización. Ese era su Dios. Pues ustedes ni siquiera cumplen con esto. España cada año consume más combustibles fósiles. Ha caído el consumo de carbón, es cierto, pero ha subido el consumo de gas natural en los últimos 10 años, señora ministra. Hemos incrementado encima la dependencia de países como Rusia, al que ustedes mismos han demonizado durante mucho tiempo. La guerra de Putin, ¿no? Pues ustedes han provocado que los españoles cada día consuman más gas de Rusia. Incluso una grandísima proporción del gas que consume España viene de Estados Unidos, importado. Quienes lo sepan, quienes nos escuchen, que lo sepan, España tiene hoy una grandísima dependencia del gas importado desde Estados Unidos. Gas extraído mediante técnicas de fracking, técnicas que ustedes, sin embargo, en España prohíben. Prohíben no solo el fracking, prohíben incluso la exploración, no explotación, la exploración de cualesquiera que sean los recursos naturales que España tenga. El único partido que se opuso, por cierto, a esta norma absurda fue Vox. Ha subido en los últimos 10 años el consumo de gas, ha bajado la producción de nuclear, ha subido el de petróleo, ha subido el de renovables un 26%, es cierto, mucho, pero ha subido el de otros medios de generación no renovables un 59%. Todos los gastos absurdos que ustedes están
obligando a los españoles a incurrir, están redundando en un perjuicio directo para los españoles. Pero es que es más, si hacemos un análisis específico de la evolución de los precios de la generación eléctrica en España, en el año 18 estábamos en los 64,4 euros megavatio hora. En el año 25 hemos estado en los 83,7 euros megavatio hora. Es que ni siquiera han conseguido ustedes la que es, o el que es su segundo eslogan, ese de los precios cero. Aquí lo vemos, es una auténtica falacia. Es que el gasto que ustedes han llevado a cabo en servicios de ajuste, que en el año 18 fue 2,4 euros por megavatio hora, en el año 25 fueron 16,1 euros por megavatio hora. Han multiplicado ustedes por 8 el gasto en servicios de ajuste. Y mientras tanto, mientras ustedes han puesto el foco en una parte que solo representa, en el mejor de los casos, el 20% del consumo energético de toda España, que son las renovables. Piensen que no solo es la electricidad, es el gas para el calor, son los combustibles fósiles. En el mejor de los casos, ustedes se han centrado en lo que representa solo un 20% de la energía de España. ¿Y los bombeos? ¿Por qué no han invertido ustedes en almacenamiento hídrico? ¿Por qué tenemos que ver ahora cómo ingenieros de Caminos de España empiezan a advertirnos de los fallos estructurales en algunos de los embalses que tenemos en España por la falta de inversión de su ministerio? ¿Por qué, en lugar de invertir en esos bombeos, que es el almacenamiento natural, desarrollado, que España tiene ya una tecnología madura, por qué en lugar de invertir en esto nos engañan ustedes con la inversión en baterías, en las que, por cierto, tienen una legislación respecto al vertido de la energía acumuladas en las baterías que la hace completamente incompatible, absolutamente incompatible, con la generación simultánea, sea fotovoltaica, sea eólica? Y es que ustedes, señora ministra, la conclusión es que han destruido las redes de transporte de España, que son, en definitiva, el elemento esencial para poder hacer eficiente toda esa capacidad de producción que tiene España y llevarla a los puntos donde debe consumirse. Ustedes han reducido, desde que gobiernan, la inversión en redes eléctricas un 13,2%. Señor Figaredo, tiene que ir terminando. Termino ya. Guarde algún argumento para la réplica. Ustedes, que son, en definitiva, los defensores de lo público, supuestamente lo que están haciendo es destruir el sistema público de energía, en el que solo sobrevivirá quien pueda pagarse sistemas de producción individuales, y quien no, pues tendrá que recurrir a los cirios de nuevo. En definitiva, señora ministra, están dejando ustedes el país a oscuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pues muy buenas tardes. Y lo primero que quería contestarle es que llevamos semanas, y yo creo que es relevante el contexto. Los contextos siempre son importantes para nuestra ciudadanía, nuestros hogares, nuestra industria. Semanas donde gobiernos de todo el mundo estamos analizando qué medidas podemos poner encima de la mesa nuevamente para proteger nuestras economías frente a los impactos de una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones, ¿al amparo de qué? Ningún amparo, que yo sepa. Desde luego no al amparo del derecho internacional, no sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Y además quiero destacarle que hablamos de unas medidas unilaterales que tienen impacto en vidas humanas, impacto en los derechos humanos, impacto sobre la economía, el tejido productivo industrial de Europa y de España, de eso que usted hoy me pregunta. Una guerra que tensiona los mercados, efectivamente, los mercados de combustibles fósiles, de petróleo y de gas, que pone de manifiesto lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en este Gobierno, y es básicamente que la dependencia de los combustibles fósiles nos hace vulnerables. Pone en jaque
la seguridad, la competitividad y el bienestar. Y nos deja además a merced de decisiones que no dependen de nuestros intereses y, por supuesto, que nada tiene que ver con el interés general de nuestro país. A mí me gustaría decirle, usted me pregunta y usted dice que está del lado de la industria española, pero no lo tengo claro si está del lado de la industria española o de quien está provocando lo que está ocurriendo actualmente y los impactos en los mercados internacionales de los combustibles fósiles. Este Gobierno lo tiene claro, insisto, apostamos por la transición energética. Sí, usted hacía mención, apostamos por esa transición energética, que es una política climática, ese cambio climático que también nos afecta y somos muy vulnerables, pero también es una política de seguridad y de competitividad. No es una cuestión ideológica, es una cuestión puramente estratégica. Es una apuesta que nos ha permitido mejorar la salud de nuestra industria y de nuestra economía, que nos hace estar muchísimo mejor preparados ante situaciones de vulnerabilidad como las crisis, esta nueva que llega también. Y usted puede mirar los datos, me dice que no, pero puede mirar los datos del mercado español en electricidad, puede mirar también los datos del mercado europeo. ¿Qué piden los sectores? Me pregunta por industria. ¿Qué pide la industria? Pues pide certidumbre, pide marco de planificación, pide precios asequibles y eso es en lo que estamos trabajando en este Gobierno. Estamos menos expuestos gracias, sí, a esas renovables, que son el 57% de la electricidad en España. Hogares españoles, sí, o unos hogares españoles que tenían sistemáticamente precios por encima de la media europea, y son datos de Eurostat. En el primer semestre del año 2018 teníamos la electricidad más cara de toda Europa antes de impuestos, la cuarta después de impuestos. Primer semestre del año 2025, precios por debajo de la media europea, pero también primer semestre del año 2025, precios de los consumidores industriales, precios por debajo, en este caso un 17 y un 23% más competitivos que la media europea. Esto no es casualidad. Esto es el resultado de un avance de la política energética de este Gobierno. Perdón, señora ministra, por favor, guarden silencio. Si tienen conversaciones que se escuchan desde esta tribuna, hace imposible poder seguir la intervención de la señora ministra. Por favor, gracias. Se le agradezco, presidente. Me alegro que quiera usted debatir sobre un asunto central de presente y de futuro de nuestro país, pero lamento muchísimo su tono. Habla de que he estado escondida. Pues le aseguro que no. He respondido a preguntas, he estado en interpelaciones, he asistido a comparecencias y estoy siempre disponible, pero también ejerciendo mis funciones cuando me tengo que excusar para viajes internacionales tan importantes también en un contexto como el que vivimos. En todo caso, los ciudadanos lo que merecen es un debate serio, orientado a encontrar soluciones, no eslóganes ni planteamientos vacíos y simplistas. Por ello, yo sí que lo voy a abordar, este debate, desde la política que hemos llevado, una política de apoyo a la industria, que pasa precisamente por una política energética que apuesta por donde tenemos ventajas estructurales de nuestro país. Una energía asequible, una energía autóctona, una energía inagotable. Esas tres premisas son las tres premisas de las energías renovables, que nos hacen más competitivos y más autónomos y que han permitido hablar por primera vez en muchos años de reindustrialización en este país. Un plan que está encima de la mesa, que permite dar señales a los inversores y que nos dan señales claras para el tejido productivo industrial y la protección de los hogares. Además, lo hemos hecho con diálogo, con participación, con todos los agentes, con ciudadanía, agentes sociales, empresarios, sindicatos, sociedad civil. Y por eso también estamos dando pasos decisivos y por eso estamos acelerando esa transición energética con un marco estratégico, con un marco regulatorio y con un marco de incentivos. Iniciativas y programas que yo creo que usted conoce perfectamente, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Horizonte 2030, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, porque creo que es bueno anticiparnos y tener una visión en el corto, en el medio y en el largo plazo, con una inversión pública sin precedentes, un plan de recuperación, transformación y resiliencia que ahonda en cadena de valor, en tecnologías, en soluciones para el vehículo eléctrico, el autoconsumo, el hidrógeno renovable, el biogás o la eficiencia energética. Y sin ir más lejos, hoy mismo también aprobamos una nueva resolución
con 86 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ahonda nuevamente en instalaciones industriales de valorización, de reciclaje y de ecodiseño de bienes de equipo renovables. 86 millones para 47 proyectos para tecnologías que nos permiten también recuperar materias primas fundamentales que forman parte de los paneles fotovoltaicos, de nuestras tecnologías eólicas o de las baterías, poniendo en práctica algo que es fundamental, que es la economía circular que reduce nuestra dependencia. Proyectos que están diseminados por el territorio, que valorizan, que permiten dar una segunda vida a esas materias primas fundamentales, como es el caso, por ejemplo, del litio, y que maximizamos su aprovechamiento, minimizamos su impacto ambiental. Y esto ahonda en algo que sí es estratégico, que no sé si usted conocerá, pero es ese plan de acción para las materias primas minerales. Un plan de acción que nos va también a permitir reducir esas dependencias de las que usted hablaba. Y datos como que España cerró el año 2025 liderando el crecimiento de las grandes economías, con un avance del PIB del 2,8%, con generación de empleo de 600.000 empleos en el año 2025, 22,4 millones de ocupados, una tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008, una inversión en investigación y desarrollo. Yo creo que hablar de investigación y desarrollo es también hablar de tejido productivo e industrial, es de anticiparse, que creció un 7% en 2024 y desde 2018 el gasto en I+D ha aumentado más de un 60%, un 2025 donde crecen las patentes nacionales, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas nacionales. Y sabe usted en lo que nos hemos convertido, precisamente lo contrario que usted mencionaba, en un polo de atracción de proyectos industriales, proyectos Greenfield. España, el quinto país a nivel mundial. Datos que reflejan lo contrario de lo que usted también decía: confianza, certidumbre, inversores que apuestan por nuestro crecimiento, nuestra estabilidad y la modernización de nuestro tejido productivo. Economía innovadora, economía más industrial, una industria que, si le preguntamos, goza de buena salud. El valor añadido industrial está en máximos históricos. Mejora su desempeño relativo, mejora el empleo industrial. La industria crece y supera los niveles que teníamos previos a la crisis del año 2008. Actualmente representa el 15% del PIB, un valor añadido bruto que ya es un 10,1% superior al dato de la pandemia, y un año 2025 donde ha aumentado un 2,8%. Datos que consolidan que sí es una apuesta, una estrategia energética que apoya a nuestra industria y a nuestro tejido productivo. Un índice de producción industrial que lleva registrando datos positivos desde marzo del año 2025, alcanzando su máximo en julio con un 3,3%. Pero también le quiero decir que si mira a nuestro alrededor, porque es lo que suele ocurrir, mirando a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros colegas franceses, los alemanes, han atravesado fases de contracción técnica de su actividad industrial. Sin embargo, España cierra el año 2025 con un comportamiento dinámico y liderando la expansión regional. Un empleo industrial que representa la mitad de todo el empleo creado en el año 2025. Y no es un dato aislado. El 45% del nuevo empleo creado tras la pandemia corresponde a sectores de alto valor añadido, con lo cual estamos avanzando en una economía más productiva, una industria manufacturera que tiene el 10% más de ocupados que antes que la pandemia, con una tasa de temporalidad inferior y además, insisto, una apuesta por la energía asequible, accesible. Eso ha hecho que aumente el tejido productivo industrial en nuestro país. Una transición energética que es importante para esos precios competitivos, pero también es importante para hacer frente al reto del cambio climático. Ese reto del cambio climático que nos hace vulnerables y que produce en este país cada vez más pérdidas y daños, poniendo en riesgo vidas y también tejido productivo e industrial. Un gobierno que ante cada crisis, ante cada situación, protege a quien más lo necesita, a quien está más expuesto y, en este caso, también a los que están expuestos por esa dependencia de los combustibles fósiles, mitigando el impacto en precios y generando
oportunidades. Oportunidades en un contexto extraordinariamente complicado. Otra vez este Gobierno va a seguir actuando con ese paquete de medidas que vamos a llevar al Consejo Extraordinario de este viernes, y la verdad que tiene la oportunidad de realmente votar a favor de algo que defiende la industria, defiende a los hogares españoles y defiende a nuestro tejido productivo, o, como siempre, decir no a todo. No a la exención de peajes, no al fomento del vehículo eléctrico, no a la reducción de tasas impositivas, no a nada. Todo es no, por su parte. Si realmente le importa a la industria, demuéstrelo apoyando ese paquete de medidas. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En turno de réplica tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala, por 5 minutos. Señora ministra, son ustedes unos mentirosos y unos tramposos. Viene usted aquí a esgrimir el eslogan del no a la guerra como si alguien estuviese aquí en España diciendo sí a la guerra. Es que son ustedes de verdad que es un engaño de manual. Todos en España decimos evidentemente no a la guerra, todos, todos. Y que usted venga aquí a abrazarse a ese eslogan como si fuese usted la única valedora de la paz en el mundo es una auténtica falacia, cuando en realidad los únicos que están aquí encantados y entusiasmados con la guerra y con las muertes son ustedes, porque ustedes cada vez que pueden lo que hacen es esconderse detrás del ruido de las bombas y del humo que levantan y de los cadáveres que se producen en la guerra. Todo su gobierno hoy, ha empezado todas sus intervenciones escondiéndose detrás de la guerra para no responder a ninguna de las preguntas que les hemos planteado. Ustedes vienen aquí y dicen, no, claro, la guerra es fatal porque ahora, claro, la dependencia, el incremento de los productos. Señora ministra, ¿por qué está la industria fuera de España? ¿Por qué se ha ido toda la industria y se ha deslocalizado a China y a la India? Porque ustedes llevan 30 años introduciendo una serie de dificultades, trabas burocráticas, trabas climáticas de todo tipo, que ha expulsado a la industria de España. Se ríe la ministra de Sanidad como si esto no fuese cierto. Vayan ustedes a hablar con la industria química. Vayan ustedes a hablar con la industria química. Grandísimas multinacionales que estaban produciendo en España se han trasladado a la India. Y producen en la India los productos que importan directamente, emitiendo 10 veces más de las emisiones, de las contaminaciones de los ríos y de todo, que producían en Europa. Es decir, que el proceso impositivo y legislativo que ustedes están imponiendo a la industria europea está siendo absolutamente contraproducente para los objetivos que ustedes mismos se han planteado, que es el clima, el clima, el clima. Ese es el único objetivo. ¿Y los españoles? ¿Dónde están los españoles en su discurso, señora ministra? Ustedes están mandando a la industria española a producir a la India o a China, donde emiten mucho más CO2 y donde consumen ¿qué tipo de energía? ¡Oh, sorpresa! Carbón. ¿Sabe cuál ha sido el día récord de consumo de carbón en el mundo histórico? Ayer. Nunca, jamás en la historia del ser humano se había quemado tanto carbón como ayer. ¿Y sabe cuál será el siguiente día en el que se queme más carbón? Hoy. Porque ustedes están provocando una expulsión de la industria de Europa, donde se producía con grandísimas garantías, a producirse a terceros países en los que se elabora con cualquier tecnología, porque tienen una auténtica neutralidad. ¿Qué sucede? Que el consumo de carbón está disparado en el mundo. Vienen ustedes y nos hablan de medidas para paliar la guerra. Señora ministra, es que lo que debían haber ustedes hecho, de verdad, era un plan industrial de España serio. Volver a traer la industria a España. Viene usted aquí y se jacta y dice, no, tenemos un 16% del PIB debido a la industria. Señora ministra, que su gobierno en el año 18 se planteó como objetivo llegar a un 20%. ¿Se acuerda usted? Usted era secretaria de Estado en el Ministerio de Transición Ecológica y el objetivo que le habían puesto a España era alcanzar un 20% del PIB por la producción industrial y han llegado a un 15-16% y usted todavía se atreve a jactarse. Es que, señora ministra, cuando ustedes llegaron al gobierno, la dependencia de España de las importaciones de hidrocarburos venidos desde la zona de Asia era menor, porque teníamos un contrato estupendo para la provisión de gas desde Argelia y a través de Marruecos. Y ustedes, la política exterior desastrosa del gobierno ha destruido ese contrato y nos ha puesto a los pies de los caballos. Han incrementado ustedes exponencialmente la dependencia de España y de los sectores industriales de España del exterior. En todo, en industria y en agro. Porque cada día en España
aunque éramos líderes en exportaciones de productos agro, a día de hoy en Europa el que empieza a posicionarse como el líder en los productos agro es Marruecos. Y todavía lo que hacen ustedes ante esta realidad es proponerles a nuestros agricultores que firmen su sentencia de muerte con Mercosur. Porque si ya les pusieron a los pies de los caballos con Marruecos y ya nos entregaron a la dependencia industrial de Asia, ahora nos quieren poner a los pies de los caballos con Mercosur y a la dependencia alimentaria desde Mercosur. ¿Qué sucederá entonces el día que suban los costes de los fletes y no podamos importar nuestros alimentos que ustedes quieren dejar de producir en Europa y empezar a importar desde Mercosur? ¿Qué sucederá? ¿A quién van a echar ustedes la culpa en ese momento? ¿A la guerra o a su política industrial destructiva? La industria, señora ministra, lo que pide es que dejen ustedes de tocarles las narices con toda su normativa climática, que les dejen ustedes trabajar. La industria química está en España al borde del colapso. La industria siderúrgica en España está en riesgo, en peligro de extinción. Y ustedes dicen, hablan de la industria, como es que hay bocas de españoles detrás de esto. Es que si la industria del automóvil desaparece, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque ya hoy el 50% de la cuota de mercado de productos de automóviles electrificados ya es China. El 50%, que lo han duplicado en un año, señora ministra. Nos están poniendo ustedes una soga al cuello y están ustedes tirando a su vez de esta soga al cuello. Y lo que están provocando ustedes es que los trabajadores españoles de la industria se vayan a la calle. Esa es la realidad. Y viene usted y nos dice, récord de afiliados. Señora ministra, que no nos engañe, que España está ya con 50 millones de habitantes debido a la importación masiva de inmigrantes que han ustedes provocado en los últimos años. Esa es la realidad. Si España no tuviese un récord de número de afiliaciones, sería todavía más preocupante, pero la realidad es que en España cada día la renta media de los españoles disminuye. Cada día la dificultad de los españoles, ya termino, para ganarse el pan se incrementa. Cada día para los españoles es más difícil llenar la nevera y todo ello es en parte culpa de las políticas de su ministerio, que mientras que en Europa defienden la nuclear, aquí en España nos la tienen prohibida. Mientras en Europa hablan de la inversión en redes, aquí en España lo tienen prohibido. Y mientras en Europa defienden el uso del agua y los recursos naturales, ustedes aquí en España nos lo prohíben. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias, presidente. Después de escucharle, creo que es importantísimo hablar nuevamente de datos de realidad económica y realidad energética. Usted suelta eslóganes alto, desde mi punto de vista demasiado alto, pero no hay nada detrás de todos esos eslóganes. No hay realidad porque no quiere escuchar y porque es lo único que le puede funcionar, porque si contase la realidad sería una cara completamente opuesta a lo que usted ha contado. No engaña a los españoles. España crece más que la media europea. España tiene una industria que se expande. España es un polo de atracción de proyectos industriales. ¿Lo puede ver? Sí lo es. Y lo estamos viendo. Y en gran medida, ese polo de atracción es precisamente por la política energética que ha llevado a cabo este Gobierno. Precisamente por esa política. Pero parece, insisto, que los datos y la ciencia nada tienen que ver con Vox. No le interesan para nada. Una ciencia que nos dice con claridad que el cambio climático es la mayor amenaza de nuestro tiempo, que ya está aquí, que es una realidad y que nos golpea con fuerza, especialmente una España vulnerable, un cambio climático que se acelera, pero es mejor, en su caso, cerrar los ojos, no ver los hechos y desproteger a los españoles. Este Gobierno va a seguir basando sus decisiones en la ciencia, en el rigor y en la información técnica avalada. Desde luego que sí. Siempre actuando, además, por el interés general. Y ante la situación de la guerra, por supuesto, con un coste humano dramático, con costes de pérdidas de vidas, de afectación a los vulnerables y también costes económicos y que impactan a nuestra economía, nosotros también vamos a seguir actuando como lo hemos hecho siempre. Pero insisto, que sepa
que la mayor amenaza que tenemos por la guerra, en este caso para nuestro país, para España, es precisamente esa dependencia de los combustibles fósiles. Pero también le quiero decir que esos datos que ha contado no son ciertos, porque España en el año 2025, por el estrecho de Hormuz, llegaba menos del 2% del gas que consumimos y menos del 5% de los productos petrolíferos que consumimos. Este año, 0% del gas que consumimos pasa, 0% del gas, por el estrecho de Hormuz. Hemos mejorado también, nuestros indicadores de dependencia. Estamos reduciendo la dependencia o aumentando nuestra independencia gracias a esas energías renovables, se lo recuerdo. Y le recuerdo también que la planificación de la red de transporte es una radiografía clara, transparente, de cuál es la tendencia en nuestro país. Si en el año 2022 el principal objetivo de todos los agentes que han participado, por cierto, este Gobierno lo hace de manera universal, todo el mundo puede participar, era una demanda para introducir proyectos de energía renovable en España. Bien, pues en la nueva planificación, esa radiografía que es completamente nueva, lo que estamos viendo es que el principal motor y vector de esa planificación son proyectos industriales, son proyectos transformadores, proyectos de cadena de valor que quieren venir a nuestro país, con lo cual sí hay apetito y precisamente ese apetito viene de la mano de nuestra apuesta por las renovables, de energía competitiva, autóctona, menos volátil, menos vulnerable ante los shocks geopolíticos como los que hemos vivido en el 22 y como los que estamos viviendo este año 2026. Un despliegue del Gobierno que no es una extravagancia. Las renovables no son una extravagancia, es una política por la que apuesta el mundo en general y donde España tenemos un activo extraordinario y donde las empresas energéticas también quieren invertir. Le quiero decir que en el mundo, en el año 2025, la inversión en transición energética de nuevo registró un máximo, 2,3 billones de dólares, superando por segundo año consecutivo cualquier inversión en otro tipo de activos. Yo creo que usted lo que está diciendo es que el mundo se equivoca, no solo España, el mundo se equivoca. No sé, yo creo que más bien no es así. Pero voy más allá. En Estados Unidos la tecnología solar se mantuvo como principal fuente de nueva capacidad. Estados Unidos, tecnología solar, principal fuente de capacidad eléctrica añadida por quinto año consecutivo. Es que los Estados Unidos también se equivocan, porque parece ser que hace más caso al otro lado del Atlántico que a este lado del Atlántico. Insisto, frente a políticas de dependencia, frente a vulnerabilidad, este país apuesta por nuestra industria, por nuestro tejido productivo, por la competitividad y por las energías renovables. Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Pasamos al debate de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox a la ministra de Sanidad sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles. Para su defensa tiene la palabra la diputada Demer Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Estos días hay muchos españoles muy preocupados por tantas familias, tantos niños que sufren en España este nombre tan raro, epidermólisis bullosa, la piel de mariposa. La piel de mariposa es una enfermedad rara que le sucede a 200 personas en España aproximadamente, cuya piel es extremadamente frágil. La piel de estos niños, la piel de estas personas, la mayoría niños, les falta el pegamento, la proteína de la piel. Y cualquier roce, cualquier pequeña caída,
supone una grave dolencia, supone una herida, supone una ampolla, supone dolor. Estas 200 personas viven con dolor y conviven con muchísimo dolor todos los días de su vida. Tienen que enfrentarse desde que se levantan a curas de 1 de 2 horas. Los cuidadores tienen que hacer daño a esas personas a las que quieren todas las mañanas para poder paliarles, para poder curar esas heridas, para que no se infecten. Y en medio de todo ese dolor, al que le ha puesto rostro los últimos días un pequeño niño sevillano que se llama Leo, en medio de todo ese dolor, parece que hay un fármaco que sí está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y que, sin embargo, nuestros gobernantes se niegan a traer a esas 200 familias en España. Leo, como Íñigo, como Lucía, le han puesto rostro a esta enfermedad rara, a la piel de mariposa, los últimos días. Señora Demer, espera un momento. Por favor, guarden silencio. Si tienen conversaciones más interesantes, háganlo fuera del hemiciclo, pero permitan que la interpelación se pueda desarrollar con normalidad y en silencio. Muchas gracias. Puede continuar. Este valiente niño, Leo, y su familia, le ha puesto rostro a esta enfermedad. Ha llegado hasta esas instancias de Bruselas a decirle a esos europarlamentarios, a esos políticos, a esos gobernantes que se pongan en su piel y que ese fármaco, que se llama Vyjuvek, que pueda llegar a esos 200 hogares en España. En España existe un grave problema, señora ministra, y usted lo sabe, con los medicamentos huérfanos. Muchísimos fármacos, aunque hoy esté trayendo Vyjuvek a esta palestra, muchísimos fármacos que podrían mejorar la vida de miles de personas en nuestro país, por cálculos burocráticos, políticos, de consejerías o de tesorerías, no están a disposición de los españoles. Y esto es algo que, claro, que hay que mirarse en medio de un Estado que recauda cifras récord, que dice que se preocupa por los españoles más humildes y que, sin embargo, deja tirados todos los días a aquellas familias que viven con tanto dolor. Debra, que es una asociación valiente también, que pelea todos los días por estas familias que sufren esta piel tan frágil, tan delicada como las alas de una mariposa. Esta asociación cifra más o menos en 1 millón lo que haría falta para financiar Vyjuvek para para cada una de las 200 familias que hay en España. Si estas cifras fueran reales, tendríamos que financiar con 200 millones el poder aliviar, el poder paliar tantísimo sufrimiento de niños como Leo, de niños como Íñigo o de niñas como Lucía. Y ustedes, solo en Televisión Española, por ejemplo, se gastan 1.200 millones al año. ¿Podemos hacer una televisión española, quizás no como propone Vox, exigua o prácticamente eliminada, una televisión de activistas políticos, pero podemos reducirla en 200 millones y paliar el sufrimiento de estas 200 familias en España? Porque sí, hay que elegir que o medicamentos huérfanos o nos gastáramos el dinero público en Broncano, o Vyjuvek o coleccionamos altos cargos en Televisión Española y en tantos otros organismos públicos, o publicidad institucional o miles de millones en publicidad institucional, o atendemos a las personas que sufren y que nos necesitan en España, o los 600 y pico asesores del señor Pedro Sánchez, que no creo ni que le dé tiempo a escucharlos, o atendemos, insisto, y dedicamos el dinero que pagan todos los españoles con su esfuerzo para paliar el sufrimiento de niños como Leo. También hemos visto hace poco cómo el señor Sánchez ha financiado o ha inyectado 200 millones en ayuda al desarrollo en el caso de Marruecos. ¿Podemos prescindir de este tipo de ayudas al desarrollo tan lejos de las casas de las familias que lo necesitan en España y ayudarles a ellos? ¿Por qué no lo hacemos?
Ustedes que se escudan en ser gobernantes, que se preocupan por la justicia social, por los españoles y, sin embargo, siempre les dejan tirados. Señora ministra, usted siempre que comparece aquí viene a contarnos que no tiene competencia, que usted no puede hacer otra cosa, que no está en manos de su ministerio. Pero contéstenos. Habiendo una opinión positiva en Europa sobre un fármaco como este, como Bijuve, que ayudaría, que aliviaría muchísimo a estos niños, ¿no puede su ministerio anticiparse? ¿No puede trazar algún tipo de estrategia? ¿No puede utilizar el boletín oficial del Estado que tienen en sus manos en el Consejo de Ministros? ¿No pueden coordinar un procedimiento de medicación especial y que se pueda poner en marcha en todas las comunidades autónomas? ¿Sabe por qué, entre otras cosas, a usted no le importa a esas familias que sufren epidermólisis bullosa en España y por qué no hace nada? Porque son españoles. Nos gustaría no decirlo, pero lo cierto es que las prioridades de este Ministerio de Sanidad van por otro lado. Porque ¿sabe para quién siempre hay recursos, siempre hay dinero, siempre hay boletín oficial del Estado, siempre se vuelca el Estado y todos sus aparatos y subvenciones? Para quienes no son españoles. Señora ministra. Y es una realidad durísima, pero es una realidad que cada vez constatan más españolas y que la ven de manera sangrante los españoles que están sufriendo. Porque ustedes enfocan todas sus apuestas en cuestiones como la sanidad universal. Y es curioso porque, por ejemplo, las comunidades autónomas. ¿Cuántas veces ha venido Vox a esta tribuna y en este hemiciclo y en todas las salas de todas las comisiones de esta Cámara a denunciar que hay españoles de primera y de segunda? Que los 17 mini taifas que provocan listas de espera en Cataluña distintas de las de Andalucía, distintas de las de Extremadura, distintas de las de Aragón, son intolerables. Que no puede haber fronteras entre españoles, que hay una tarjeta sanitaria distinta, que hay acceso a un medicamento en una comunidad autónoma y en otra no. Porque aunque se apruebe, como se ha aprobado por parte de alguna comunidad autónoma, se ha autorizado por este procedimiento especial de medicación en Andalucía, precisamente Bijuve, ¿por qué no se hace en el resto de comunidades autónomas? ¿Sabe para qué borran ustedes las comunidades autónomas? ¿Sabe para qué las borran? Para su Real Decreto 180/2026 del 11 de marzo de Sanidad Universal. Para eso sí se cargan ustedes las comunidades autónomas y lo que haga falta. Se la cargan precisamente para hacer un protocolo homologado en que haya que dedicar los recursos y la sanidad pública a atender hasta el último extranjero que llegue a nuestro país antes que un español que lleva toda la vida cotizando y pagando esos servicios públicos. Porque sí, en definitiva ustedes defienden esas barreras entre españoles, defienden esas fronteras entre españoles, esas fronteras de personas que sufren en España, esas trabas entre compatriotas y, sin embargo, barra libre y alfombra roja para quienes acaban de llegar. Ustedes son capaces de cargarse las autonomías para que los españoles paguen cirugías y revisiones a medio mundo para morir ellos en una lista de espera, señora ministra. Para morir ellos, y lo he dicho bien, en una lista de espera. O morir ellos en listas de espera que se colapsan todos los días o tener que pagar pólizas privadas para poder atender a sus familias. Porque lo cierto es que no tenemos todos los datos, señora ministra, pero sí sabemos, por ejemplo, que las muertes en lista de espera quirúrgica se han disparado en Cataluña un 80% en los últimos 10 años. También sabemos, señora ministra, que 2.151 personas murieron antes de poder ser intervenidas en el año 2024 en Cataluña. ¿Cuántas personas han muerto en España en una lista de espera quirúrgica por sus políticas de colapso sanitario, por sus políticas que hacen tanto mal a los españoles más humildes y que más les necesitan? Porque lo cierto es que la sanidad universal mata, señora ministra. El colapso mata y ustedes y sus políticas matan, señora ministra. Concretamente, en Cataluña a 2.151 personas. En España todavía no sabemos cuántas porque usted no quiere decírnoslo.
Y sí, claro que hay un colapso en la sanidad pública, no solo un colapso, pero ustedes niegan que haya este colapso para decirnos que los españoles deben prestarle esas cirugías que llevan tanto tiempo cotizando para tener disponibles o esos medicamentos a todo el mundo. Porque ustedes, por ejemplo, no solo promocionan, sino que vienen aquí todos los días a decirnos a nosotros que exageramos y que hacemos política de asustaviejas cuando hablamos de la invasión migratoria. Sin embargo, ¿cómo llamaría usted a que en los últimos años haya reconocido el INE que hay en España 10 millones de extranjeros? ¿Cómo lo llamamos? ¿No lo quiere llamar invasión? La señora Saiz tampoco lo quería llamar invasión el otro día. ¿Lo podemos llamar colapso? Lo equivalente a la población de Portugal en España y además tiene que ser atendida por los recursos de los españoles para que ellos acaben muriendo en una lista de espera. ¿Cómo lo llamamos, señora ministra? O que en los últimos años, desde que está el señor Sánchez presidiendo ese Consejo de Ministros, esos 4 millones de españoles, esos 4 millones de extranjeros más. No hay más facultativos, señora ministra. No hay muchos más médicos en España. Al contrario, se van. España es el país que más médicos forja, que más médicos forma y se van al extranjero porque no pueden soportar sus condiciones laborales, porque la administración pública en España es la mayor precarizadora laboral en el caso de la sanidad pública por su culpa, señora ministra, entre otros. Hay más turnos, hay peores condiciones laborales, la temporalidad eterna, siguen sin cotizar esas guardias eternas para los médicos. Y los médicos que se forman aquí se van fuera, señora ministra, se van fuera y homologamos su sustitución para no mejorar sus condiciones. ¿Cómo no se va a resentir la sanidad pública? Casi 1 millón de españoles en listas de espera, señora ministra. 120 días de media en consulta por especialista. Los españoles no solo pagan la sanidad pública, sino que además tienen que acceder, al final, y optan por acceder a seguros privados porque es imposible ser atendidos. Tiene que ir terminando. Ya termino, señor presidente. ¿Cuántos suicidios se hubieran evitado si no hubieran aumentado las listas de espera en psiquiatría en España? ¿Cuántos cánceres se hubieran detectado a tiempo si no hubiera las listas de espera que se han multiplicado en urología? ¿Cuántas listas de espera han pasado factura a los españoles en neurología? Ese récord en listas de espera de cataratas. Se han duplicado desde el año 2006 las listas de espera para cirugía en traumatología. Y todo esto, señora ministra, todo esto en un momento récord de recaudación fiscal, en un momento récord de despilfarro. Los españoles pagan más, tienen más gente por delante y reciben menos por culpa de su gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Demer. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Sanidad. Señor presidente, muchas gracias. Señora Demer, ha empezado esta intervención mintiendo. Mire, yo no puedo estudiar ni informarme por ustedes, pero sí que puedo rebatir todos y cada uno de sus bulos. Cuando un fármaco se aprueba en Europa, se aprueba inmediatamente después por la EMS en España. Y cuando un fármaco se financia, se tiene que financiar porque la empresa presenta la solicitud en España. No sé si usted sabe que la empresa del Villubec no ha presentado su solicitud de financiación aquí en España. O si lo sabe, está mintiendo. O ha subido aquí a esta grada a mentirle a los pacientes. Y efectivamente tenemos mecanismos para que los medicamentos, que no sé si usted lo sabe, pero los pagan las comunidades autónomas. Los autorizan las comunidades autónomas. Tenemos mecanismos y usted lo ha dicho. Por eso hay comunidades que lo están proveyendo y comunidades que no. El mecanismo se llama el medicamento de uso especial. Y en este país, aunque todavía no esté cerrada la financiación y el precio de un medicamento, hay 30.000 y 40.000 medicamentos que se están dando a nuestros pacientes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no dejamos a nadie atrás. Se llame Adrián o se llame Ahmed.
no dejamos a ningún niño y a ninguna niña sin su medicamento. Dicho esto, venía usted a hablar aquí de la sanidad universal. Y también le voy a hacer algún tipo de apreciación. Por suerte, nuestra sanidad universal se paga con impuestos y no con cotizaciones de los trabajadores, porque si no, el señor Abascal tendría serias dificultades para acceder a nuestro Sistema Nacional de Salud. Ustedes dicen, han repetido hoy, que la sanidad universal es un crimen, que es un gobierno criminal, porque resulta que para ustedes atender a un paciente diabético o atender a un paciente hipertenso es un crimen. Hacerle un seguimiento a una embarazada para que no tenga una eclampsia o no tenga una hiperglucemia para su feto es para ustedes un crimen. Vacunar a un niño y hacer el seguimiento de los niños y niñas que nacen en este país para ustedes es un crimen. Y es un crimen también que los profesionales incumplamos el código deontológico que nos prohíbe expresamente discriminar por origen, raza, sexo, religión, cultura o condición socioeconómica. Todo esto, para Vox, es un crimen y somos un gobierno criminal. Ahora bien, sin embargo, fíjese, el asesinato de 167 niñas en una escuela por el ataque de su amigo Trump, el desplazamiento de millones y millones de refugiados por la guerra injusta e ilegal de sus colegas ultras, el asesinato de 70.000 personas, 20.000 de ellos niños y niñas palestinos, niños y niñas, sí, niños y niñas palestinos. Eso para ustedes, eso es un día cualquiera en la oficina fascia de Vox, ¿no? Eso es un día cualquiera. Y hay que tener cuajo, señor Figaredo, para venir a decir aquí que ustedes están de acuerdo con el no a la guerra cuando ustedes han apretado todas las manos de todos los genocidas y de todos aquellos que al día siguiente han pulsado un botón para bombardear a la sociedad civil. Hay que tener muchísimo cuajo. Qué valientes son ustedes con los inmigrantes, qué valientes son ustedes con los vulnerables, qué valientes son ustedes con los trabajadores de nuestro país y qué cobardes y sumisos son con los señores de la guerra. Este país, señora de Mer, señores de Vox, ha tenido ya su turno, no se preocupen. Este país, señores de Vox, está orgulloso de tener una sanidad que sea pública, que esté pagada con impuestos, los impuestos que les recuerdo que cualquier persona que viva en este país y que pague y que consuma cualquier tipo de IVA ya está invirtiendo más en la sanidad pública que todos los evasores fiscales a los que ustedes defienden. Estamos orgullosos de tener un sistema universal. Estamos orgullosos de tener un sistema universal que no pregunta de dónde vienes, que pregunta solamente qué es lo que te pasa y en qué te puedo ayudar. Estamos orgullosos de tener un país donde nadie tiene que sacar la cartera para entrar en un hospital. Y estamos orgullosos de estar en las antípodas del modelo sanitario que ustedes veneran. Estamos orgullosos de no ser Florida, de no ser Miami y de no ser ese sistema sanitario de Estados Unidos que condiciona y que hace que el 65% de las bancarrotas en Estados Unidos se deban a problemas de salud. Así que sí, estamos muy orgullosos de elegir cuidar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y es que además le voy a dar una sorpresa, señora de Mer, mire, porque los patriotas de pulsera que le venden nuestro patrimonio al primer desgraciado o malnacido que pasa por aquí y que atenta contra nuestros intereses y contra nuestra gente, resulta que además ustedes no conocen su propio país y reniegan de él. La sanidad universal es una de las mejores decisiones que hemos tomado como sociedad y como país. Y no la hemos tomado con este Real Decreto, señora de Mer, la tomamos en 1986, con la Ley General de Sanidad. A diferencia de ustedes, es lo más inteligente que hemos hecho y que tenemos. Apelar a la humanidad, entiendo que apelarles a ustedes a la humanidad, al sentido común, al raciocinio, es tan estéril como la vida laboral de su jefe, el señor Abascal. Pero es que es bueno que sepan que no solamente defendemos la sanidad pública universal por criterios morales, que por supuesto también. Es que es bueno para la salud pública porque se sabe que los sistemas que incluyen a toda la población funcionan mejor. Lo vimos en la pandemia, nosotros aprendimos, ustedes no. Sabemos además que es bueno económicamente porque tratar a tiempo y prevenir las enfermedades es mucho más barato que intervenir cuando ya es tarde. Y es bueno también socialmente porque refuerza la cohesión, la confianza y la integración en nuestra sociedad y la confianza en nuestro sistema público y en nuestros valores. ¿Sabe lo que no es bueno, señora de Mer? Tener inmigrantes currando de temporeros sin contrato y tirar su cadáver en la puerta de un hospital, como hizo el apoderado de Vox. Eso es lo que no es bueno. Pero, señora de Mer, aunque usted no lo comprenda, este debate no va de números, no da de
no es un debate cuantitativo, es un debate cualitativo, va de decencia, va de dignidad y va de derecho. ¿Cómo lo llamamos?, me preguntaba. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos dignidad y lo llamamos humanidad, y con la cabeza muy alta. No defendemos la universalidad porque las personas afectadas sean muchas o pocas. Lo hacemos porque es un derecho. Consideramos que el derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica. Es un derecho que protege a las personas por el simple hecho de ser personas. Y sí, vamos a defender y vamos a atender a todos y cada uno de los patriotas y todos y cada una de las personas que conviven aquí en nuestro país. El problema es que son ustedes los que deciden quién es persona y quién no. Son ustedes los que deciden qué personas merecen ser cuidadas y cuáles no. Son ustedes los que dan la condición de la humanidad en función de su ideología y en función de sus creencias. ¿Y sabe cómo se llama ese movimiento que deshumaniza y que no ve personas, sino que ve ideologías? ¿Sabe cómo se llama? Fascismo. Así se llama ese movimiento. Ustedes vienen aquí a hablar del gran reemplazo. Ustedes vienen a decir que un multimillonario que viene a comprarse edificios enteros para expulsar a los vecinos de nuestros barrios sí es una persona, merece tener todos los derechos. Sí, 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 sí. Ustedes dicen que un chaval que viene huyendo de las guerras que sus socios provocan, ese no es una persona. Que un vago redomado que lleva 30 años viviendo de salarios públicos, ese sí tiene condición de persona. Pero que una mujer que viene aquí a ganarse la vida y a ganarse el pan de sus hijos y de toda su familia, esa para ustedes no es una persona. Pero fíjese si nuestra sanidad es magnánima y fíjese si nuestra sanidad es universal, que no solamente atiende a todos los ciudadanos que viven en nuestro país, es que además atiende desinteresadamente a los integrantes de partidos políticos que se quieren cargar la sanidad pública, aquellos que evaden los impuestos con los que pagamos la sanidad pública, aquellos que mercadean y especulan con la sanidad pública, los que financian sus partidos irregularmente. Fíjese si es magnánima, que atiende a toda esa gentucilla que ustedes hacen, que azuzando el miedo y azuzando el odio para que la gente no utilice y no vaya al médico. Fíjese si nuestra sanidad es universal y es magnánima. Dice que vamos a convertir España en el hospital del mundo y es que es falso, señora de Meer. El decreto exige acreditar residencia habitual, o sea, es hacer lo que ya estamos haciendo, pero evitando las trabas burocráticas. Dice que esto va a colapsar la sanidad. Qué curioso, pero da datos de antes de que se ponga en marcha este Real Decreto. O sea, que no será que ya sé que ustedes las causas, efectos y la evidencia científica colapsa en sus cerebros, pero ¿cómo puede ser que este Real Decreto colapse la sanidad y usted me hable de una sanidad que ya está colapsada? Por cierto, una sanidad que está colapsada, y como usted muy bien ha dicho, en algunas comunidades en las que ustedes han gobernado y quieren gobernar o no quieren gobernar. En Extremadura, en Castilla y León y en Aragón. Pídanse la Consejería de Sanidad, ya les aviso, hay que trabajar para poder facilitar, disminuir las listas de espera, hay que invertir los impuestos de los ciudadanos. ¿Sabe lo que le colapsa la sanidad pública? Las privatizaciones, los recortes, la desinversión en nuestro sistema sanitario y también, como no, la evasión de los impuestos. Así que si este Real Decreto viene a eliminar esas barreras, este Real Decreto viene a eliminar esas barreras que ustedes quieren poner a los ciudadanos para que no puedan ser tratados y no puedan ser cuidados en nuestro país. Es un derecho que ya existe en nuestro país, insisto, desde 1986. Hablan del gran reemplazo. El único reemplazo que se está ocurriendo en nuestra sanidad pública es el de los recursos públicos que están yendo a parar a Quirón o a Rivera Salud. Y sí, señora de Meer, le voy a contar un secreto de un país en el que usted vive, pero del que reniega. España es un país de migrantes. Tuvimos que emigrar hace años de aquella dictadura y de aquella represión que ustedes anhelan, esos momentos oscuros de nuestro país. Y nuestro país es un país de migrantes. Por eso somos un país de acogida, por eso somos un país de humanidad y por eso somos un país de universalidad. Y miren, la tierra que además vivo yo, en Madrid, esta tierra está levantada a pulso de gente que vino de todas partes,
de gente que vino de Andalucía, de gente que vino de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Galicia. Por eso, este país, aunque ustedes no lo conozcan, tiene una tradición abierta y acogedora. Y no vamos a cambiar esos valores por ninguno de los valores, de la falta de valores, perdón, que vengan a traernos ustedes. El espíritu de la Ley General de Sanidad de 1986 es el que está en este Real Decreto, un modelo que entiende que la sanidad no es un privilegio ni un negocio, sino que es un derecho. Un modelo que entiende que la sanidad pública no se vende y que la sanidad pública se defiende. Y dicho esto, señora de Meer, ustedes entiendo que se consideran católicos, ¿no? Ustedes se consideran, sí, ¿no? Hacen así, con la cabeza. Les voy a leer una cita de Juan Pablo II. Yo soy más de Francisco, pero bueno, aquí cada uno tiene sus referentes. Pero Juan Pablo II, que supongo que es un referente suyo. Silencio, señoría. El racismo constituye una grave ofensa a Dios que ofende y degrada a la familia humana. En cada migrante debemos ver no un problema, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos. A ver si el gran reemplazo de los valores católicos que ustedes dicen defender lo han reemplazado por el odio, la deportación, los bombardeos. A ver si, por ejemplo, si no es por caridad cristiana, que no es quedarse con el dinero de la dana, si no es por amor al prójimo, si no es por uno de tantos valores catequésicos que ustedes según configuran al hombre, según ustedes configuran al hombre, que son la salud, el bienestar, el orden, la justicia y la solidaridad, por lo menos háganlo por no hacer el ridículo frente a la sociedad española. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. En turno de réplica tiene la palabra la señora de Meer Méndez.